no estamos solos y volvió, porque tengo que decir que volvió porque nos hicimos los SOTA, podemos decir, como 2 semanas, 3 semanas, e insistimos y volvió Varadero se viste de fiesta, que es nuestra sección en la que invitamos a integrantes de diferentes instituciones de la ciudad y indagamos a ver cómo se están preparando para los 400 años de Varadero. En este caso invitamos a Néstor Brayar, que es presidente de la Sociedad Suiza de Varadero. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Lo primero que te queremos preguntar, que siempre lo hacemos, que es más en términos personales, es ¿qué te llevó a querer formar parte de la comisión directiva de la Sociedad Suiza? Bueno, esto viene un poco por herencia familiar. Siempre me gustó el tema de Suiza. De muy chico me empezó a interesar de dónde provenía mi apellido, porque por ahí uno no tenía idea, e incluso debe haber mucha gente que todavía tiene un apellido suizo e incluso no sabe que desciende de suizo. Y bueno, a mí me gustó siempre ese tema, siempre estuve averiguando sobre Suiza. Y bueno, de muy joven me interesó y incluso hice un viaje a Suiza, y bueno, ahí ya fue todo el entusiasmo, y cuando volví de ese viaje me empecé a poner en contacto con la Sociedad Suiza de Varadero, que bueno, en ese tiempo era como que resurgía nuevamente, porque por ahí hubo muchos años de inactividad cultural, digamos, pero ya hacía un tiempo que la sociedad suiza comenzaba a tener presencia cultural en Varadero. Entonces, bueno, me fui acercando y bueno, a veces por temas un poco casual llegué a la presidencia. Y bueno, ¿cuánto hace que sos presidente? Ya hace 18 años que estoy hace un tiempo de presidente de la sociedad suiza. Muchos años. Muchos años. Y bueno, me gusta mucho, y esto es algo que, como uno siempre dice, es un trabajo que uno lo hace con mucho placer, ¿no? Completamente. ¿Cómo se preparan para los 400 años de Varadero? Bueno, por suerte nos estamos preparando muy bien, como ustedes verán, y mucha gente de Varadero que ha pasado por nuestra sede, acá en Santa María de Oro, por la Casa Histórica, se verá que están en restauración. Nosotros estamos teniendo un importante aporte de Suiza para esta restauración. Obviamente que no podríamos haberlo hecho si no teníamos esta ayuda, porque estos son valores muy importantes, y restaurar un edificio histórico es muy costoso. Cuando vamos a avanzar sobre una pared o sobre un baño, sobre un piso, surgen nuevas cosas, nuevos problemas, temas de canaleta, temas de techo, temas de caída, en fin, es muy grande el trabajo. Por suerte se está encarando muy bien, en forma muy profesional, porque bueno, nosotros ya hace años presentamos el proyecto en Suiza. Hace años también que trabajamos junto con una asociación que tiene sede en Suiza, que colabora con nosotros, que es la Asociación Varadero Fribourg. Fribourg es un cantón de Suiza, que lo que se puede llamar una provincia acá. Claro. Suiza, si bien es un país muy pequeño, tiene 26 cantones, casi las mismas provincias que hay acá en la Argentina. Claro. Nada más que el tamaño de Suiza es como la provincia de Tucumán, así que te imaginás la cantidad de cantones y zonas y regiones que hay en Suiza en tan pequeño territorio. Uno de esos cantones es el cantón de Fribourg, que mayormente es de habla francesa. Digo mayormente es de habla francesa porque Suiza en realidad tiene 3 idiomas oficiales: alemán, francés e italiano. Además tiene un cuarto idioma que ya prácticamente está perdido, que es un idioma latino que se llama el romanche, que se utiliza todavía en la montaña, digamos, los campesinos. Pero los idiomas prácticamente más utilizados en Suiza obviamente son el alemán, el francés y el italiano. Y lo digo en ese orden porque el alemán hay un 65% más o menos, el francés hay un 18% y el resto es el italiano, digamos. La zona de donde vinieron los primeros colonos acá a Varadero es del cantón de Fribourg. Por eso se forma esta asociación, porque ellos estuvieron interesados en alguna oportunidad
vino un historiador suizo que en realidad primero llegó a Brasil, porque en Brasil hay una importante colonia suiza, y de Friburgo ¿Se también. sabe el año más o menos? ¿La época? En Brasil fue en el año 1826 que hubo una importante inmigración suiza del cantón de Friburgo, y es más, la ciudad que pertenece al estado de Río de Janeiro se llama Nova Friburgo, o sea que ahí realmente ellos fundaron la ciudad, que distinto es el caso de Varadero. Acá Varadero, bueno, cuando los suizos llegaron, ya Varadero existía ya hacía muchos años. Este historiador, cuando llega a Brasil, hace todo, incluso hace un libro sobre la historia de los inmigrantes ahí en Brasil. Se entera de que acá hay una pequeña colonia friburguesa también en Varadero. Los primeros eran friburgueses, después vinieron de otros cantones. Y bueno, llega a Varadero ya hace casi 25 años. Y bueno, empezamos un contacto muy fluido con esta gente. Ellos forman una asociación que se llama Varadero Friburgo, y desde ahí empiezan a colaborar en el aspecto cultural y en el aspecto económico muchísimo. Qué bueno. Tal es así que, bueno, nos han ayudado en muchas reparaciones en la Casa Suiza, pero hemos hecho libros, nunca habíamos tenido libros exclusivos sobre el tema de la sociedad suiza y de la colonia suiza. Vino un historiador suizo también joven, estuvo más de 3 meses en Varadero y entró en los archivos y bueno, hizo un libro. En realidad son 2 libros los que se hicieron. O sea, hemos tenido intercambio de jóvenes, ellos nos han ayudado, han pagado incluso los pasajes de los jóvenes para estar 6 semanas en Suiza. Han venido jóvenes suizos a Varadero y han estado 6 semanas también. En fin, es muy largo lo que hemos hecho en estos últimos 20 años con la Asociación Varadero Friburgo. Pero continúo con tu pregunta, ¿cómo se preparan para los 400 años? Precisamente hace 2 o 3 años la gente de la Asociación Varadero Friburgo dice, bueno, ¿qué proyecto podemos tener ahora para el futuro? Y nosotros lo que le propusimos es restauración de la Casa Suiza. Y ahí un gran regalo para los 400 años de Varadero. Exactamente. Y entonces ahí le dijimos que lo podríamos hacer coincidir con los 400 años de Varadero, por todo lo que significa la llegada de los suizos para Varadero y lo que significa para los suizos haber llegado acá a Varadero. Y entonces, bueno, se puso manos a las obras. Incluso yo he tenido la suerte de viajar, nos hemos reunido allá en Suiza con gente del gobierno del cantón de Friburgo, más precisamente con el ministro de Economía del cantón de Friburgo. Se interesaron muchísimo en el proyecto, y además la Casa Suiza de Varadero es un patrimonio histórico, que es patrimonio histórico de la municipalidad de Varadero, patrimonio histórico de Varadero, digamos, pero los suizos lo han tomado ahora como que es un patrimonio histórico también de Suiza fuera de su frontera, digamos. Claro. Porque son muy pocos en el mundo, te diría, e incluso, bueno, por supuesto acá en la Argentina, de edificios históricos que lo hayan construido los suizos y que todavía se mantengan en pie, ¿no? Vos te imaginás que este edificio fue inaugurado el 11 de noviembre de 1899. Así que estamos hablando del siglo XIX y todavía sigue en pie, y por suerte ahora con la restauración que estamos haciendo va a seguir en pie por muchísimos años más. ¿También puede ser que estén trabajando sobre el proyecto para reformar el museo? Sí, efectivamente, dentro de este proyecto, esta sería nosotros lo que pensamos inaugurar, si el tiempo nos acompaña, lo que empezamos a inaugurar es la primera etapa de la restauración. La segunda etapa ya es la del museo. Nosotros tenemos un pequeño museo que está debajo del escenario, que está muy, muy bien presentado, pero es muy pequeño el lugar. En este momento estamos hemos encontrado un lugar anexo al salón principal, donde vamos a construir el nuevo museo. Eso entraría en la segunda etapa, que si Dios quiere, bueno, va a estar para el año que viene, que además el año que viene coincide también, y ojalá lo podamos hacer, con el 160 aniversario de la llegada de los primeros colonos. Los primeros colonos llegaron el 4 de febrero de 1856,
y es ahí donde formaron la primera colonia agrícola del país, ¿no? La idea es poder inaugurar el museo para esa fecha. Exactamente, esa sería otra de los objetivos que tendríamos. Y con respecto a Varadero también les puedo decir que va a venir una delegación de Châtel-Saint-Denis, que es el pueblo donde vinieron los primeros colonos, que son del cantón de Fribourg, digamos, ¿no? Nosotros en el 2006, cuando se cumplieron los 150 años de la colonia agrícola, propusimos al Consejo Deliberante de Varadero y al Consejo Deliberante de Châtel-Saint-Denis que se nombren ciudades hermanas. Le mandamos una nota allá al Consejo Deliberante en Châtel-Saint-Denis y acá en Varadero. Ambos consejos lo resolvieron muy rápidamente y bueno, en el año 2006 hubo una importante delegación que vino de Fribourg y de Châtel-Saint-Denis y se hizo institucionalmente acá en el Consejo Deliberante de Varadero y se nombró ciudades hermanas, Châtel-Saint-Denis y Varadero. Y ahora, por ser ciudades hermanas, le hemos hecho la invitación a la gente de Châtel-Saint-Denis y van a venir para los festejos de los 400 años. Va a venir el síndico, que viene a ser el intendente municipal de allá de Châtel-Saint-Denis, que es un apellido conocido acá en Varadero, porque es François Genoux, y vienen 4 concejales para los festejos de 400 años. O sea que nuestro desafío es tenerlo bien presentada a la sociedad suiza y hacer un festejo junto con el pueblo y con la gente de Varadero y los suizos que vengan desde allá. Muy bueno. Bien, si usted no se dio cuenta, estamos hablando con Néstor Breitschard, que es el presidente de la sociedad suiza acá de Varadero, la ciudad en la que estamos inmersos y viviendo. Bien, quería hacerte una pregunta que tiene que ver con Varadero y con la sociedad justamente. Vos dijiste la importancia de la sociedad suiza para Varadero. Es una pregunta compuesta. ¿Cuál crees vos que es la importancia para Varadero, la sociedad suiza, y para Suiza, Varadero como lugar, como espacio? Sí, mirá, la importancia en sí no es solamente de la sociedad suiza, sino de la colonización suiza. En su momento, en el año 1856, cuando llegan los primeros colonos, el municipio entrega tierras a estos colonos para trabajar en agricultura. En ese momento la agricultura no estaba muy bien expandida acá en el partido de Varadero y en la zona, incluso en la provincia de Buenos Aires. Había grandes extensiones de tierra que tenían ganado vacuno y no estaba bien aprovechar la agricultura. Con la llegada de los colonos suizos se comienza una actividad comercial y por la agricultura, ¿no? Pero además eso trajo movimiento en el comercio, en los talleres, etcétera, etcétera, que fue fundamental para la época en Varadero. Fue un cambio muy, muy importante en la óptica que cómo se veía la producción agrícola. Enseguida incluso hubo hasta exportación por vía exportación, digo, a Buenos Aires, no estoy hablando fuera del país, ¿no? Pero producción que se hacía acá, por ejemplo, de papas, etcétera, se enviaba por barco a Buenos Aires. En esa época ni siquiera estaba el ferrocarril todavía, claro, y era todo por barco. O sea que fue un cambio fundamental. Incluso en la campiña, lo que se llama el campo alrededor de la ciudad de Varadero, era una mayoría abrumadora de suizos que había en ese momento. La gran mayoría eran suizos. Después, obviamente, vinieron gran cantidad de inmigrantes italianos, españoles, pero en ese momento fue... O sea que tuvo un cambio fundamental en ese aspecto, pero además en el tema de los colegios, hubo un primer colegio suizo en la colonia, y en las instituciones. Hubo una primera cooperativa agrícola que fue fundada por los suizos, y la sociedad suiza se funda en el año 1892. Ya hacía casi 40 años que estaban los suizos en Varadero. ¿Pero por qué se funda en esa época? Porque desde Suiza hubo un llamamiento que se iba a empezar a festejar el día 1 de agosto, el Día Nacional de Suiza.
Y bueno, llegó a oídos de la gente suiza de acá de Varadero, y entonces decidieron cómo hacemos para juntarnos todos los suizos, porque estaban muy desparramados en el campo. Entonces la única manera es tener una sociedad. Se forma la sociedad en 1892. Cuando se forma la sociedad, lo primero que pensaron, tenemos que tener un edificio. Y bueno, tenemos en las memorias nosotros, que por suerte tenemos las memorias de 1892 hasta la actualidad, todo tenemos, todo conservado, todo conservado. Mirá. En la memoria de 1892 ya hay una persona que habla, dice, tenemos que tener un edificio para que sea un faro que nos mantenga durante los tiempos unidos a los suizos y a sus descendientes. Y realmente eso era antes de construir el edificio. Luego se construyó el edificio, y vos fíjate que esas palabras fueron muy sabias, porque después de más de 120 años el edificio sigue en pie, y la colectividad suiza se sigue reuniendo en ese edificio, que muy probablemente si no hubiese estado el edificio se hubiese perdido esa... Claro. ¿Y se sabe por qué Varadero y no otra ciudad? Bueno, Varadero fue un poco un producto de la casualidad. En realidad los colonos que venían a la provincia de Santa Fe, porque en esa época la provincia de Buenos Aires estaba fuera de la Confederación Argentina, digamos. Y en las demás provincias había un proyecto de traer inmigrantes. Incluso se habían formado empresas que traían los inmigrantes y lo desparramaban por distintos lugares del país. Pero Santa Fe fue una de las pioneras en esto, y la que mayor cantidad de inmigrantes llegaron al país en esa época, ¿no? Estamos hablando de los suizos que llegaron, ¿no? Y hubo una compañía que empezó a anotar gente para que vinieran a trabajar acá a la Argentina, y más precisamente a la provincia de Santa Fe. Cuando se llenó el cupo del barco que traía esos inmigrantes, hubo un grupo que precisamente eran de estos de Châtel-Saint-Denis, de este pueblo que somos ciudad hermana, que también tenían intenciones de venir. Y bueno, el cupo estaba cerrado, y ellos ya, como tenían todo ya para venir, vinieron en otro barco, no en el mismo que vino el grupo grande, vinieron en otro barco. Y llegaron acá a Buenos Aires, casi en la misma época que llegaron los otros, pero los otros fueron para Santa Fe y ellos quedaron acá en el puerto de Buenos Aires. Y muchos historiadores dicen, porque eso no está bien claro, por ahí se encontraron, algunos dicen en forma casual, otros dicen que ya podría haber habido algún contacto con Hermann Frers, que era un personaje de Varadero. Hermann Frers, que era alemán, él era de nacionalidad alemana, pero era un maestro acá en Varadero, que estaba muy relacionado también con los ediles municipales en ese momento, que recién se formaba la municipalidad también. Él era el yerno de uno de los municipales de acá de Varadero, y era un hombre muy inteligente, hablaba varios idiomas, y enseguida se puso en contacto con esta gente, con el idioma francés, y trajo acá la noticia acá al municipio, que había unos suizos que tenían interés de venir a trabajar la tierra, y acá muy rápidamente se hizo un acta donde fue la entrega de tierra, y vinieron las primeras 10 familias, que eran aproximadamente unas 50 personas a Varadero, que formaron la primera colonia agrícola. Mira, una clase de historia. Me encanta, sí. Me quedo en silencio porque es muy pero claro bien, el recorrido. Está bien, aparte de dónde viene todo, ¿no? Porque qué bueno. Sí, y bueno, después de esto, durante 70 años, ya por contactos familiares, siguieron viniendo suizos a Varadero. Ya no había entrega de tierra, ya no, pero sin embargo, por contactos familiares y eso, vinieron. Incluso ya vino gente algunos años después para invertir acá. De hecho, la primera industria importante de Varadero es un molino harinero que fue fundado por uno de esos colonos que vinieron junto con los suizos, que fue Jamer, de apellido Jamer.
muy emparentado con todos los descendientes de suizos, de los Genú, de los Liaudaz, etcétera, etcétera, que eran de los primeros que llegaron. Y después se forma también la primer fábrica de alcohol de Latinoamérica, que es lo que es hoy Atanor. Digamos, todavía hay una parte del edificio histórico de lo que era esa empresa, que era de los Genú, Martelli, Benvenuto y compañía, que fue, ya te digo, una empresa importantísima y donde vinieron muchos suizos a trabajar ya a esa empresa. Esa familia Genú también tenía una importante estancia cerca de Portela, que es la Santa Catalina, donde había producción de queso, de derivados de la leche, un tambo muy muy importante, con cría de raza bovina, bueno, muy muy importante para la época, ¿no? Claro. Mira. Voy atando imágenes del Varadero de hoy Claro. con las cosas que viene contando. Yo me voy a venir un poquito más acá a la actualidad. Perdón, Pero- yo me fui porque me No, interesa mucho la está muy historia. bien. De hecho, cuando terminemos la nota voy a seguir preguntándole cosas porque me interesa. Ahora conociste los campos a los que él se refiere. Sí, los tengo. Esta vez sí en mente. podés decir que te llevamos a pasear ahí. Sí, a algún lado me llevaron a pasear. Yo te decía que te traía un poquito más acá porque más allá de los festejos en julio de Varadero, están preparando el famoso chucrut, ¿puede ser? Sí, bueno, hace... Que no sabemos bien qué es, estuvimos Nos preguntando preguntábamos, recién. sí, dale. Hace más de 40 años que acá en la Casa Suiza se hace habitualmente la chucrut. La hacemos precisamente para el festejo de la Fiesta Nacional Suiza, que es el 1 de agosto, pero además para la fecha de la fundación de la Sociedad Suiza. La Sociedad Suiza se funda el 15 de agosto de 1892. Así que nosotros ese almuerzo que hacemos tradicional lo hacemos generalmente el primer domingo de agosto, y son dos festejos a la vez. Uno, la Fiesta Nacional Suiza, y otro, el aniversario de la Sociedad Suiza. Y bueno, la chucrut es un plato típico. ¿Qué es? Que lo trajeron los suizos acá a Varadero. Muchos lo confunden por ahí porque chucrut también es sinónimo de una comida típica en Alemania, y sí, efectivamente, la zona en Alemania, en Suiza y en Francia es muy común esta comida, nada más que cada uno tiene su impronta Claro. y sus pequeñas diferencias, digamos. En el caso nuestro, nuestra chucrut es repollo, que se prepara unos 3 meses antes de la comida. Se compran varios kilos de repollo, se los pica bien picadito y se lo pone en una tina que nosotros tenemos preparada ya hace muchos años de acero inoxidable, con agua, con sal y con pimienta. Y eso va Nunca macerando. lo hubiese imaginado. Y eso va macerando. No, me suena algo más dulce, no sé por qué. No, es una comida muy salada. Claro, no va por otro lado. Y bueno, cada 15 días más o menos se cambia el agua, eso va decantando, y es como que el repollo se va cocinando, por decirlo de alguna manera, o fermentando con agua y sal. Hay otros que lo hacen de manera diferente, hay otros, en Alemania especialmente, se macera más con vinagre, pero a nuestro gusto tiene después, le queda el repollo mucho gusto a vinagre. En este caso, lo nuestro es con sal, con salmuera y con pimienta en grano, y se va cambiando el agua y se va macerando y se va cocinando con eso. Luego lo único que se hace el día del almuerzo, el día anterior, se lo ponen en grandes ollas que tenemos, se va poniendo la chucrut, se va repartiendo y se hierve, o sea, se calienta, se le pega una cocinada, pero en realidad ya está cocinado con la sal y con la pimienta de 3 meses estando macerado. ¿Y tiene carne o alguna otra cosa? Bueno, y después se le agrega, sí, toda la carne que es de cerdo. Es costeletita de cerdo, para dormir la siesta después. Costillita de cerdo, chorizo de cerdo, cuerito y panceta. Y papa. Hay una papa hervida que se hace también en el momento. Entonces el plato se sirve caliente, obviamente, una porción de chucrut,
la papa y todo el cerdo. Y se come todo junto, digamos, no es que se come la chucrú, el repollo solo, digamos, Claro, claro. va acompañado con todo. No, es un plato muy, muy, muy bueno. Y acá es muy tradicional. O sea que ya están por empezar si es 3 meses antes. Sí, sí, nosotros ya lo estamos macerando en este Ah. momento el repollo, sí. ¿Y cuándo sería el primer domingo? Esta vez va a ser el 2 de agosto. El 2 de agosto. El 2 de agosto, así que Bueno, nos de vamos paso a- hago una pequeña propaganda. El 2 vamos de a agosto invitar. tenemos. Sí, nos autoinvitamos. Nos autoinvitamos. Exactamente, bueno, cómo no. Me convenciste más con la carne que... Ah, Sí, el bueno. repollo no va, no te gusta el repollo. Sí, sí, me gusta, pero más me gusta la carne de cerdo. Así que el 2 de agosto, El 2 de agosto tenemos Perfecto. la yucru. La semana anterior vamos a tener toda la Los movida festejos, claro, de los del- festejos de los 400 años. Estamos en el programa oficial de la municipalidad. Eso va a ser el viernes a las 19 horas. Bueno, vamos a reinaugurar o poner en valor el edificio histórico, con la presencia del embajador de Suiza, de esta delegación de Châtel-Saint-Denis que va a venir con el intendente de Châtel-Saint-Denis, con autoridades del municipio, y no sé si vendrá alguna autoridad de la provincia o algo. Vamos a reinaugurar esta primera etapa de la Casa Suiza, y además ese día va a actuar la Orquesta Sinfónica de Cuerdas del Congreso de la Nación ahí en la Casa Suiza para hacer esta inauguración. ahí estaremos entonces. Sí, por supuesto, ahí tendrán que estar. Ahí estaremos todos. Muchísimas gracias, Néstor. Nos vamos a encontrar en los 400 años y ahora nos autoinvitamos el 2 de agosto al Chucrut también. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio, y bueno, disculpen si hablé mucho sobre la historia, pero bueno, No, me nosotros lo gusta mucho. preguntamos. Nosotros lo llevamos por ahí también. También hay que conocer, cuando uno recorre Varadero, qué más lindo que saber parte de su exactamente. historia también, ¿no? Exactamente. Más allá del presente. Para algo tiene 400 años. Y sí, son muchos. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias a ustedes. Así pasaba por Aire para Vos Néstor Brayar, presidente de la Sociedad Suiza de Varadero. Aire para vos. Todos los sábados por FM Tiempo.